Buenos días, estudiantes de séptimo. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Que Dios los bendiga. Hagamos la última etapa de la estadística. Se refiere a gráficos, diagramas o gráficos. Para eso recordemos dónde se dibuja en matemática, en geometría, en estadística. Recordemos el plano cartesiano. El plano cartesiano, ¿sí? Pues, ¿cuáles son sus elementos que lo constituyen? Pues una sección plana, como la que están observando, como esta pared. Pero necesitamos ejes de referencia, que consisten en dos rectas perpendiculares, ¿sí?, que sirven de referencia para hacer cualquier gráfico o cualquier representación. Recordemos que alguna vez estudiamos en el grado anterior que esos ejes de referencia tienen nombre, el eje X y el eje Y. Al eje X se le llamó el eje de las abscisas, al eje Y se le llamó el eje de las ordenadas. Y cualquier dibujo, cualquier gráfico que yo quiera hacer, lo puedo hacer gracias a estas referencias. Al eje horizontal, eje X, eje de las abscisas, o al eje vertical, eje Y, eje de las ordenadas. Todo gráfico, toda figura, recuerde, en geometría, parte del punto. Entonces, lo primero que aprendimos a hacer fue a colocar puntos en ese plano. Ahora que estamos en séptimo, que hemos estudiado los positivos y los negativos, puedo colocar cualquier punto, ¿sí?, teniendo en cuenta que es la representación de un par de números llamados coordenadas. Un par de números, en este caso, o positivos o negativos. Por ejemplo, este punto, ¿sí?, es la representación del par de números XY. X es cualquiera de los números que hemos venido estudiando en sexto, en primaria, en séptimo. Y también es cualquier número. Inclusive, además de entero, pueden ser números decimales. Por ejemplo, aquí está el 1, entero positivo o número natural. Está el 0, está el -1, entero negativo. Está el -2. O puede estar -3 medios, que es -1.5, que se encuentra entre -1 y -2. Esta recta es de números, esta recta es de números. Y un punto cualquiera de este plano, ¿sí?, está determinado por un par de números. El plano en sí se divide en 4 partes. La parte 1 la llamamos primer cuadrante. Esta parte de aquí, segundo cuadrante, en este sentido. En este sentido. Tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En geometría, en matemáticas, en ingeniería, en cualquier disciplina que tenga que ver con los números y con lo que vemos en el universo, pues se puede graficar. En estadística, en especial, podemos graficar en un plano. Regularmente se usa en estadística solamente el primer cuadrante. El primer cuadrante. Entonces, vamos a hacer gráficos hoy de diferentes formas que necesita la estadística. Toda la información que se da en una empresa, en una nación, además de presentarla, por ejemplo, en tablas, como lo hacíamos en las clases anteriores, también se puede esa información expresar, ¿sí?, en gráficos. Y esta parte es lo que yo llamé el primer cuadrante. Casi o regularmente en estadística se usa solo el primer cuadrante para hacer esas representaciones. Hay muchas clases de representaciones que recogen la información y a cambio de dar datos, números, presenta gráficos. Y desde los gráficos podemos leer esa información o podemos interpretarla.
Esos gráficos pueden ser, como ustedes observan, estos rectángulos, que se llama un diagrama de barras o un histograma, ¿sí? Existen gráficos lineales, ojivas, cartogramas, gráficos de Gantt, pictogramas, estereogramas, pirámides, triángulos. A través de tus estudios de tu básica secundaria y de la universidad, vas a usar diferentes gráficos. Hoy nos potenciamos solamente con el diagrama de barras. En esta clase de 2 que hacemos en este periodo, como etapa final, vamos a hacer los de barras y los circulares, que se llaman también diagramas de pastel o de torta. Luego, en la siguiente video que te envío este fin de semana también, van a estar los diagramas circulares. ¿Y por qué se le llaman diagramas de torta? Lo vas a entender. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a los diagramas de barras. Miren en qué consiste un diagrama de barra. Usamos el plano cartesiano. Aquí están los ejes coordenados. ¿Sí? Somos capaces de ubicar cualquier punto, como en el caso anterior. ¿Sí? Podemos ubicar cualquier punto en este cuadrante. Y si yo puedo ubicar este punto, pues puedo hacer también con diferentes puntos, puedo hacer rectángulos que le vamos a llamar barras, que se levantan desde el eje horizontal o desde el eje de las abscisas, se levantan, ¿sí?, en una altura proporcional a lo que teníamos en la distribución de frecuencias. Regularmente los diagramas de barras se hacen en función de esta variable. Recuerden cuando hablábamos de características, variables continuas, variables discretas, que son lo que caracteriza a los elementos en una situación dada, ya sea en una empresa, ya sea en una institución educativa o la misma nación, utiliza diferentes variables. En esta barra horizontal regularmente colocamos, cuando digo regularmente, es que igual puede haber otra determinación y no hablar de este eje, sino de este. Inclusive estos rectángulos no necesariamente tienen que ser verticales, pueden ser horizontales. Entonces, por eso digo, regularmente aquí se coloca la variable y aquí la frecuencia absoluta. En base a la variable y a la frecuencia absoluta, yo puedo construir rectángulos. Ejemplo, recuerda la distribución que hicimos en el último video. Aquí está presentada. Hablábamos de 33 estudiantes a los que se les preguntaba la edad. En este caso, la variable es la edad, ¿sí?, la edad. En el eje X colocamos esas edades y las veces que se repite cada una de esas edades era la frecuencia absoluta. Aquí ubicamos las frecuencias absolutas, aquí las edades, y sobre esos elementos construyo mis rectángulos. Regularmente los rectángulos son del mismo ancho, de la misma base. Esta información que estamos dando la estamos dando para variables discretas. Recuerde que variables discretas es cuando usamos números, cantidades enteras, no usamos cantidades decimales. También estos diagramas se usan mucho para variables cualitativas, cuando hablábamos de variables cualitativas. Estos rectángulos deben de tener el mismo ancho, y la altura la determina proporcionalmente los datos de la frecuencia. Bueno, entonces usemos esta tabla de frecuencias de 33 estudiantes que usamos en el video anterior, ¿sí?, y hagamos un gráfico. Estoy usando el plano en el primer cuadrante
Estoy usando rectángulos que le voy a llamar barras. En general este es un diagrama de barras. Aquí voy a colocar la variable discreta. En nuestro caso la variable es la edad, 12 años, 13 años, 14 años, etc. Esta edad está dada en años. En los ejes puedo acompañarle el nombre de esa variable. El nombre, en este caso, se llama edad. Y sus unidades, la edad la estoy usando en años. Como estoy hablando de 12, 13, ¿sí? Puedo usar una base constante. Lo que decíamos ahora, esta base es igual. ¿Y cuál es la altura de cada rectángulo? ¿Cuál es la altura? Pues depende de la frecuencia. Por ejemplo, para 12 años, en ese video decíamos, hay solamente un estudiante. Mire que este eje tiene el nombre de estudiante. Esta es la frecuencia absoluta. Para los que tienen 12 años, encontramos un solo estudiante de los que practicaban natación. Para 13 años, encontramos 2 estudiantes. Sucesivamente, para los que tienen 14 años, ¿sí? 8 estudiantes, los que tienen 15 años. Y aquí señalo con punticos para mostrar que este es un punto de coordenadas, digámoslo así, 15, 10, como lo decíamos inicialmente. Entonces la altura de este rectángulo es 10, que es la frecuencia, 10 estudiantes que tenían 15 años. Sucesivamente. A este diagrama, histograma o diagrama de barras, nos sirve para recoger la misma información que hicimos en la clase anterior, en una forma visual. Vas a aprender en todo tu bachillerato diferentes formas de representación. A veces encontramos solo el diagrama y nos toca interpretarlo y de ahí logramos información. El taller consiste en que en ese video te dejé 2 ejercicios, 2 tablas. Vamos a hacer los gráficos de esas tablas. Aprenderemos a hacerlo. Espero que lo envíen después de que veas el video. Sean muy juiciosos, representen, usen reglas, usen instrumentos, usen medidas iguales en los casos que sea necesario. Todavía no manejamos bien la proporcionalidad, pero estos rectángulos deben de ser proporcionales a las frecuencias. Esta es la última etapa. Hacemos 2 trabajos de gráficos y estamos cerrando el año escolar. Espero a todos los estudiantes que no se han reportado en estadística que lo hagan. Estaré pendiente para revisar cada uno de los ejercicios. Que Dios los bendiga y que tengan buen día.